buenas tardes a todos que nos acompañan aquí, ¿no? Presencialmente, y a los que están online también con nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Hoy, para empezar la lectura de este librito de siempre que nos acompaña, ¿no? Vida Feliz, de Joana de Ángeles, escrito por Divaldo Franco, ¿no? Dictado por Joana de Ángeles. El mensaje de hoy está muy bonito. Es el mensaje de número 122, que dice así: en cualquier circunstancia, mantente tal como eres. No te presentes superior a lo que eres, ni te subestimes al punto de parecer lo que no seas. Si anhelas una posición mejor, empeñate para lograrla. Al descubrir imperfecciones, lucha por superarlas. Todo aquel que exhibe dotes que no posee, miente, así como el que los esconde o los niega. Ser auténtico es la forma de adquirir dignidad. La ascensión es lenta para todos. Quien hoy triunfa comenzó antes la batalla. Quien está en combate logrará después la victoria. No te castigues por ser un espíritu en pruebas. Los amigos de hoy atravesaron en su momento el camino de donde ahora siguen tus pies. Bueno, que podamos todos unirnos en un solo pensamiento. Invitamos para que podamos estar unidos, conectándonos a nuestros mentores espirituales y también a los amigos espirituales que trabajan con nosotros aquí en nuestra casa espírita. Que en todos nuestros lares, a los que nos acompañan desde la casa y a los que estamos aquí, podamos nos sentir acolhidos, abrazados por essa espiritualidade amiga tão amorosa. Que este momento de estudio, nuestra amiga Marina pueda sentir el envolvimiento de los amigos espirituales, intuyéndola en sus palabras, para ayudarnos a compreender el mensaje del estudio de hoy. Assim, Senhor, agradecemos por su presencia entre nosotros y pedimos permiso para empezar el estudio de hoy. Que así sea. Hola a todos, buenas tardes, los que están aquí, los que están conectados online. Y hoy, en esta tarde, esta noche, vamos a reflexionar sobre la parábola del hijo pródigo. Creo que es una parábola o esa expresión, el hijo pródigo, es algo que se escucha mucho, siempre se habla, pero ¿será que realmente ya paramos para pensar realmente qué significa esa parábola? ¿Qué nos quiso decir Jesús con eso? Entonces, para empezar la reflexión de la parábola del hijo pródigo, antes preguntémonos o entendamos, ¿qué es una parábola? Una parábola es una respuesta para algún cuestionamiento, para algún hecho, pero es ese relato figurado del cual, por analogía, se deriva una enseñanza de algún tema que no es explícito. Entonces Jesús no daba respuestas ya preparadas, sino respuestas simbólicas. Entonces era un educador por excelencia. Entonces un educador que invitaba al educando a pensar, a reflexionar consigo mismo, que ese educando pudiera, la persona que estuviera escuchando pudiera parar y pensar, ¿cómo me encuadro en esa historia? Y eso lleva a ese autoconocimiento, esa autorreflexión. Y también entendiendo que es una parábola, para entender las enseñanzas de una parábola, es necesario saber el contexto por el cual se pasa. O sea, ¿cuál es el contexto que estaba alrededor de Jesús
cuando pasó, cuando dijo esa parábola. Entonces entendamos que en esa época, en ese momento, había una sociedad dura, una sociedad cruel, violenta y era inestable económicamente, religiosamente. Bueno, sabemos que fuimos como sociedad evolucionando, entonces si paramos para pensar a esos miles de años, sabemos que la sociedad no era lo que estamos acostumbrados ahora. Y también era una sociedad que tenía sus diferentes frentes religiosos. Entonces, cuando hablamos de esa sociedad cruel o esa sociedad corrupta, viene un personaje que eran esos publicanos, que eran los recaudadores de impuestos del Estado. Entonces recaudaban, impuestos abusivos que favorecían ese Estado y ellos también se hacían más ricos con esa profesión. Entonces, se enriquecían con ese abuso de la profesión que tenían. Y cuando hablamos de los diferentes frentes religiosos, hay otro personaje en la historia, que son los fariseos, que era un grupo judío poderoso, importante, estricto en la obediencia de las tradiciones, y consideraban esas tradiciones más importantes que las propias palabras de los profetas. Entonces era ese grupo que era atento a lo que era visible, observaba muy bien ese ritual y las minucias, y podía parecer que eran muy justos, virtuosos, pero eso era más afuera, porque no necesariamente estaban preocupados con lo que había adentro. Tanto que están las 7 críticas a los fariseos, que básicamente critican esta hipocresía o ese enseñar lo que es Dios, pero no amarlo realmente. Y hay también una parábola que dice el fariseo y el publicano, que el fariseo se creía tan correcto, tan exacto en todo lo que tenía, se creía tan perfecto que no tenía nada más que aprender. Y el publicano no sabía que era imperfecto, entonces tenía la disposición para aprender y sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, pensando en ese contexto, en el capítulo 15 de Lucas, es justamente el capítulo del Evangelio que Jesús explica 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y el primer versículo de ese capítulo dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, ese era el contexto que estaba Jesús en el momento que contó esa parábola. Eran esos fariseos y esos maestros de la ley que no entendían por qué Jesús dedicaba tiempo a personas que no tenían buena reputación. Nuevamente, se creían demasiado buenos o que sabían mucho y estaban ahí juzgando. Entonces, básicamente, la parábola del hijo pródigo era una respuesta a esos fariseos y una orientación a los publicanos y pecadores, esos que sí le estaban escuchando, que estaban escuchando a Jesús. Y esa parábola, vamos a ver, va a estar cuestionando nuestra relación con Dios y con el prójimo. Nos va a hacer reflexionar qué es realmente la religiosidad, qué es realmente adorar a Dios. Eso nos va a cuestionar la parábola. Y para hablar de esa parábola, para interpretarla,
tenemos que conocerla, ¿no? Tenemos que leerla. Entonces, es una parábola un poco larga, pero vamos a hacer que no sea tan aburrido de leerla, pero es importante. Entonces, la parábola empieza diciendo que un hombre tenía 2 hijos, así decía Jesús, y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre de regreso. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió este siervo, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y el padre dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces aquí la historia de un padre con 2 hijos que tienen comportamientos diferentes. Y si ponemos a pensar así, sin ponernos, sin reflexionar tanto, puedes pensar: uy, pero ese hijo más joven, qué irresponsable. Ay, si yo fuera ese hijo más grande, también me iba a molestar. ¿Cómo puede ser que el hijo venga así de la nada y reciba una fiesta y todo eso? Pero vamos justamente a la interpretación bajo
esa luz espírita. Y ahí voy a traer algunas partes de la parábola como tal para que empecemos a reflexionar con eso. Entonces la parábola empieza diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Entonces estamos hablando del padre, un padre, y cada uno de sus hijos representa esos involucrados que les comentaba en ese contexto. Hay un hijo más grande, más mayor, que se cree más correcto, que representa esos fariseos. Y esta vez el hijo más joven, más inexperto, que eran esos pecadores, esos publicanos, o esos hombres que son más sujetos al juicio, ¿no? Entonces estaban esas dos representaciones en la parábola. Ese hijo pequeño dice: papá, dame lo que me toca de herencia. Y el padre, sin cuestionar, reparte a los 2 hijos. Jesús, cuando hace eso, genera cierta o demuestra una situación que era bien inconcebible para la sociedad en su momento. ¿Cómo un hijo va a pedir la herencia a su padre que sigue vivo? ¿Eso qué significa? Un deseo implícito de su muerte, representa una ingratitud de ese hijo. Y si Jesús preguntara, o si a la gente en ese momento, y creo que hasta hoy, a alguien, ¿qué haría en esa situación, en la situación del padre? Creo que muchos podemos responder: no, le molestaría mucho, lo regañaría, lo excluiría. Y principalmente en ese momento, que la familia era el significado de pertenecer a una comunidad. Pero este padre, ya vemos desde aquí que es un padre diferente. El padre no lo hizo, ese padre no hizo eso, ni siquiera lo cuestionó. Si esa era su decisión, así la respetó. Y entonces el hijo menor juntó todo lo que tenía y fue a ese país lejano, y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Él desperdició realmente esos valores que le había regalado, que le había enseñado ese padre. Esa es esa referencia de lo que todo que le había concedido el padre, ese hijo lo gastó. Como dice, vivió desenfrenadamente. Y cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Aquí vemos el cansancio o esa insatisfacción que siempre viene tarde o temprano luego de esos placeres materiales. Sabemos que los placeres materiales nunca nos van a llenar por completo. Siempre va a faltar algo, siempre va a faltar. Siempre va a haber la sensación de que falta algo más. Y es esa escasez que Jesús comenta en la parábola. Y luego de eso, ese hijo por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Entonces, en ese proceso de despertar, esa reflexión, entendiendo las consecuencias de su decisión. Cuando toca fondo, cuando tiene hambre, cuando piensa en comer la comida de los cerdos y ni siquiera así tiene nada que comer, ese hijo entonces entiende que está en esa situación por sus decisiones. Fue él mismo que lo llevó hasta esta situación.
Y entonces ese hijo dice, tengo que volver a mi padre. Y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, uno de tus siervos. Y entonces ahí vemos que nace una culpa, un remordimiento, hay un cambio moral. Ese hijo entiende que lo que priorizaba o lo que creía que era importante ya no es. No trae o no trae esa plenitud que él sí creía que iba a encontrar cuando se fue. Y con ese hijo está regresando, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Entonces, su padre, que bueno, aquí suponemos que es un señor mayor, que sale corriendo, que abraza, que besa a ese hijo. Aquí, ¿qué nos muestra? Que ese padre demuestra a todos que acepta el hijo nuevamente. Que si él lo aceptaba, todos deberían hacer lo mismo. Yo soy su padre y yo lo acepto. Aquí entonces vemos que la parábola trae un padre diferente, un padre que da oportunidades y que eso no afecta el amor que siente. Es un padre superior a los otros padres, ¿no? Y justamente en el libro Fuente Viva, en el capítulo 13, Manuel habla de ese hijo pródigo también. Y él dice que cuando el hijo pródigo deliberó tornar a los brazos paternos, resolvió íntimamente levantarse, salir de esa cueva oscura de la ociosidad para el campo de la acción regeneradora, erguirse del suelo frío de la inercia para el calor del movimiento reconstructivo, elevarse del valle de la indecisión para la montaña del servicio edificante, huir de la oscuridad y penetrar en la luz, ausentarse de la posición negativa y absorberse en la reestructuración de los propios ideales. Se levantó y partió rumbo al hogar paterno. Entonces, este movimiento del hijo es un movimiento muy importante, donde él sale, como aquí dice Manuel, sale de esa oscuridad y regresa a la luz, que es ese camino que le regala, que le permite ese padre. Y cuando el hijo hace todo ese cambio íntimo, cuando se levanta íntimamente, el padre dice, dale, traigan ropa para vestirlo, póngale un anillo, sandalia y además el ternero más gordo, vamos a hacer un banquete. ¿Qué está haciendo el padre ahí? Está nuevamente demostrando que ese hijo, no importa lo que hizo, ese hijo es acepto nuevamente. Cuando dice que va a celebrar, significa que está invitando a todos para aceptar también ese hijo. Que todos puedan celebrar que ese hijo perdido fue encontrado nuevamente. Pero ahí cuando ya casi al final viene el hijo mayor indignado y dice, no puede ser que eso pase. Y él dice, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Ni siquiera contigo, papá. No me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Entonces ahí se nota que ese hijo mayor tampoco es que tenía una relación muy profunda con ese padre. Ese amor
del hijo mayor no existía, porque lo que estaba haciendo era con la expectativa que iba a recibir algo en algún momento. No era de forma, tenía cierto egoísmo ahí, porque solo voy a hacer eso para luego recibir algo también. Y no porque creo que es lo correcto, porque realmente amo a mi padre. Y si paramos para pensar, ese hijo mayor se hubiera cumplido con su rol. Cuando al principio dice que el hijo menor dijo, quiero mi parte de la herencia, y que el papá repartió la herencia a los dos. El hijo mayor pudiera haber dicho, no, yo no quiero mi parte, yo no voy a tomar esa herencia. O pudiera haber hecho el rol de conciliar ese hijo menor, explicarle, tratar de llevarlo por el buen camino, y no hizo. Ese hijo mayor lo que hizo fue callarse. Entonces ahí vemos también que son dos hijos con comportamientos distintos, pero entonces paramos para pensar, ¿quién realmente puede estar más equivocado o quién está siguiendo por la ruta de la enseñanza o la ruta que nos enseña Jesús realmente aquí, ¿no? Y justamente en otro libro llamado Camino, Verdad y Vida, también con Emmanuel, hay un capítulo que dice que se llama justamente Hijos y Siervos. Y empieza con esa frase de Jesús que está en el capítulo de Juan, que dice, y si el siervo no se queda para siempre en la casa, el hijo sí se queda para siempre. Y Emmanuel nos dice que los siervos son personas susceptibles de poseer varios intereses propios y que los hijos, a diferencia, poseen intereses comunes a este padre, con el padre. Los siervos están sirviendo a Dios y a sí mismo porque aguardan algún tipo de remuneración. Yo soy un siervo, yo hago una tarea y espero una remuneración por eso. Ya los hijos están siempre en esa casa y permanecerán en paz, superiores a las circunstancias más duras, por cuanto reconocen por encima de todos que pertenecen a Dios. Entonces ahí vemos dos posturas muy diferentes, del siervo y del hijo. Y el hijo menor dice a su papá, ya no me llame hijo, me llame siervo. Y el padre dice, lo trata como un hijo, porque el hijo se queda para siempre. Entonces, ¿cuál es esa analogía de Jesús justamente? Con esos dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor son esos publicanos, son esos pecadores que están en ese proceso de alejarse de Dios, que están en esa posición más ostensiva, que están sujetos a más juicio, pero saben que se equivocan, saben que tienen debilidad y eso los permite regresar a la casa, los permite aprender. Ya ese hijo mayor hace el rol que tenían los fariseos, que aparentaban estar cerca del Padre, pero realmente estaban lejos, porque se ponen en esa posición de hipocresía, que son esos dichos religiosos por obligación y que están esperando algún tipo de reconocimiento. Entonces aquí ya nos podemos reflexionar y pensar, ¿dónde me estoy posicionando? ¿Será que soy el hijo menor? Que sí, me equivoco, sí me alejo, pero luego tengo la capacidad o tengo la posibilidad de la conciencia de que puedo regresar, o me estoy posicionando como ese hijo mayor, no como un hijo, como un siervo. Eso, un espíritu teórico, donde afuera todo parece bien,
Pero ¿y adentro? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis sentimientos? Y de hecho el comportamiento de ese hijo mayor es hasta más de niño que el del hijo menor. Y Jesús también dijo, les aseguro que a los recaudadores de impuestos, a las meretrices, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque son esas personas que saben que son imperfectas, saben que tienen oportunidades y eso, tener un espacio de oportunidades, de mejora. Y cuando vemos, o cuando ya vamos interpretando más aún esta parábola, esta luz espírita, vemos algunas enseñanzas básicas. Vemos la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Y vemos eso a través de los hechos y esos testigos de la vida humana. Vemos esa unidad del destino, esa redención completa, sea por el amor, sea por el dolor, que abarcan a todos los pecadores. Vemos la ley de casualidad. Toda acción tiene una reacción. Toda causa tiene su efecto. Aquí vemos el libre albedrío, las elecciones que cada uno hace. Pero también entendemos su relatividad, porque el libre albedrío existe, o si no seríamos nada más que juguetes, ¿no? Pero también está esa relatividad porque no puede ser absoluto a punto de cambiar esos designios de Dios. Pensemos, cuanto más atrasado puede ser ese espíritu, menos libertad de muchas cosas tiene. Entonces esas elecciones están conectadas con la ley de causa y efecto y todas esas unidades y la redención, y también conectada a la inmutabilidad de Dios. Y claro, aquí vemos lo que también siempre hablamos en la doctrina, la evolución individual. Es una ley natural irrevocable de esos seres que son racionales y conscientes, que es el hombre, que somos nosotros, y que va a ser procesada esa evolución en el íntimo del alma, de forma espontánea, de forma libre. Entonces todos esos puntos están conectados y esa parábola justamente nos demuestra eso, cómo Dios o el Padre está por encima de todo, pero igual nos permite elegir para que podamos evolucionar, entendiendo que va a haber una acción, una reacción para una acción. Pero ese Dios siempre está con los brazos abiertos para cuando regresamos. Ya para ir cerrando esa reflexión, en el libro Pan Nuestro, también de Manuel tiene una literatura enorme y bueno, muchas cosas que complementan esa parábola. Él dice, los hijos pródigos no respiran solamente donde se encuentra el dinero en abundancia. Se acomodan en todos los campos de la actividad humana, resbalando de diversas posiciones. ¿Y por qué él dice esto? Porque también dice que en todas las partes vemos a los disipadores de bienes, de saber, de tiempo, de salud y de oportunidades. El hijo pródigo, el hijo menor, no es solo ese que gasta toda la plata. Hay muchas cosas por detrás. Podemos estar gastando deliberadamente muchas cosas que son valiosas para nosotros.
¿Cuántos trabajadores pequeñitos guardan el pan de la tranquilidad mientras el hambre de paz me tortura el espíritu? El mundo permanece repleto de hijos pródigos y de hora en hora millares de voces profieren aflictivas exclamaciones iguales a esta. Entonces la reflexión que nos deja Emmanuel, que nos dejó Jesús en ese momento, es entender o pensar por qué yo sigo aquí en la situación que sea, si yo puedo regresar para el amor. La experiencia del dolor nos da que entender y depende de nosotros caer y levantarse y regresar, porque la invitación del Padre siempre está. Dios siempre nos va a buscar, siempre va a tener los brazos abiertos, y como ese Padre va a correr en la dirección de su Hijo, pero también es necesario nuestra disposición y nuestra cooperación. Siempre, 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 hasta el último minuto de cada vida, oportunidad de reempezar, de recomenzar. Y el amor de Dios siempre va a estar ahí. Nunca nos va a abandonar en esa decisión que tengamos de regresar a la casa del Padre. Y ya para finalizar, que también está en ese capítulo de Lucas, y ahí está esta imagen del Padre, bueno, una representación del Padre, recibiendo este hijo que pasó por tantas cosas, pero que entendió que debería regresar, y el Padre recibe este hijo sabiendo que es hijo, no es un siervo, y dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ese justamente el último versículo de la parábola de la oveja perdida, y ahí como les comenté que este capítulo 15 de Lucas son esas parábolas que nos dicen, nos trae esa misma moraleja, que nos dicen lo mismo y que nos demuestra la capacidad y el amor tan grande de nuestro Padre para con todos. Esta era la reflexión de hoy. Espero que las palabras queden sonando en cada uno, que podamos entender cuál es nuestra posición con nuestro Padre y cuál es la posición, para cuál ruta es la que queremos seguir, y que también tengamos claro que siempre puede pasar que tomemos una elección que no es la mejor, pero la casa siempre está abierta. El Padre siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, con mucho amor y como un hijo, que es lo que somos. Muchísimas gracias a todos, a los que están conectados también. Vamos a hacer la oración final ahora. A los que están conectados, luego de la oración final, vamos a desconectar la llamada, y los que están aquí presentes se mantienen porque van a recibir el pase magnético. Entonces, agradecemos a la oportunidad que tuvimos el día de hoy de reflexionar sobre una enseñanza tan bonita de nuestro Maestro Jesús. Tanto que nos ha enseñado y nos sigue enseñando y nos sigue ayudando para que podamos ir en cada escalón en esa evolución individual que tenemos. Que esas enseñanzas nos hagan más fuertes, más resistentes a nuestras pruebas del día a día. Que podamos pasar por esas pruebas, aprender y siempre regresar
a los brazos de nuestro Padre Celestial. Que entendamos que no estamos solos en esta jornada y que nuestra casa siempre nos estará esperando. Agradecemos a esos espíritus, amigos, que estuvieron presentes y pudieron y permitieron que eso se diera hoy. Que vayamos con esa luz, con esa fuerza, con ese paso más al camino de la verdad divina. Y que esa luz también acompañe a los espíritus que estuvieron aquí buscando aprender, buscando mejorar, buscando también su evolución individual. Que también salgan de aquí entendiendo que tienen espacio en la morada de Dios. Que así sea. Gracias.